Para concluir este capítulo de prevención y control de la contaminación atmosférica, en función a los parámetros, tenemos el tercer caso de estudio, que fue realizado también en la ciudad de Oruro. En este ejemplo podemos determinar la aplicación de un tipo de monitoreo que es la bioindicación, cuyo objetivo en realidad es definir la calidad de aire, y la técnica a utilizar es el índice de calidad del aire que se calcula en función a la metodología presente. El año 2005, gracias a la iniciativa de una estudiante de la Facultad Nacional de Ingeniería, se puede realizar un estudio básico exploratorio sobre la calidad de aire a través de bioindicadores. La progresiva industrialización en diferentes regiones de nuestro país y en todo el mundo libera sustancias tóxicas que deterioran la calidad de aire. Este comportamiento empeora paulatinamente la calidad de aire que respiramos y por consecuencia tenemos debilitamiento en nuestra salud. Los bioindicadores son de especial significado para la conservación de la pureza atmosférica, ya que estos indicadores pueden de manera natural ser evaluados cualitativamente y poder determinar cómo es que estos contaminantes o tóxicos generan efectos gracias a su presencia, y los indicadores tienen una respuesta a estos efectos que pueden ser medidos. Los líquenes es una asociación simbiótica de un hongo que se constituye el micobionte y de un alga que se constituye el fotobionte. Es una relación íntima que ambos comparten y en realidad actúan como una sola planta independiente. Estos organismos son muy sensibles a la contaminación atmosférica, principalmente a compuestos tóxicos como dióxido de azufre, ácido clorhídrico, entre otros, que les producen alteraciones morfológicas y fisiológicas. En la ciudad de Oruro, hasta ese año no se había encontrado ningún trabajo de estudio sobre la contaminación ambiental con este tipo de monitoreo. Recién se estaba comenzando con las redes de vigilancia y de monitoreo, así que era novedoso introducir este nuevo método en los estudios. La ventaja de utilizar bioindicadores principalmente radica en el bajo costo de instalación, de operación, y además que los resultados se pueden hacer de medida continua, a diferencia de los análisis químicos, que son costos y requieren periodos de medición puntual. El área de estudio se ubicó en el sector de Agua de Castilla del distrito 5 de la zona sur de la ciudad de Oruro, elegido precisamente porque ahí se encontraba la empresa Samco, que producía ácido sulfúrico. Por lo tanto, además se constituye en una zona de alto tráfico vehicular, que en ese momento tenía grandes problemas gracias a que los vecinos estaban solicitando su cambio debido a las emisiones diarias que producía. De manera general, entonces, el objetivo a cumplir en este estudio es utilizar comunidades de líquenes para evaluar la calidad de aire por el método IAP, el cálculo del índice de pureza atmosférica.
Los objetivos específicos de principio era identificar y determinar las especies de líquenes presentes en el sector de estudio, reconocer las comunidades de líquenes para determinar la presencia y abundancia de las mismas en la zona de estudio, calcular el índice de pureza atmosférica para el sector de estudio según el factor de tolerancia, presencia y cobertura de las especies estudiadas. Y por otro lado, elaborar un mapa según la zonificación obtenida para poder realizar el estudio en la ciudad de Oruro. Dentro de los fundamentos teóricos necesarios para seguir el estudio era identificar cuáles son las características de los bioindicadores, que en realidad son organismos que se pueden estandarizar, que se conocen sus funciones vitales y se puede determinar los cambios que ocasiona la contaminación al ser expuestos. Vamos a encontrar indicadores de acumulación que almacenan contaminantes sin un evidente cambio en su metabolismo. Para poder utilizarlos se necesita recolectar estos mismos y llevar a un análisis químico mucho más preciso para la determinación del grado de acumulación. Y por otro lado tenemos los indicadores de respuesta, que son los que rápidamente reaccionan con los cambios en las células o síntomas de daños visibles cuando aumenta una pequeña cantidad de sustancias perjudiciales. En la mayoría de los casos, la existencia o la ausencia de estos indicadores nos están dando resultados de que existe o no contaminación. Los líquenes como indicadores de la contaminación atmosférica. Cuando la contaminación atmosférica es baja, los líquenes se desarrollan normalmente y es común observarlos viviendo sobre los troncos de los árboles o de las rocas. Cuando esa contaminación es alta, sus poblaciones disminuyen o desaparecen todo. ¿Qué metodología se ha utilizado? De principio se ha seleccionado el sustrato, se ha hecho un censo del sustrato en la zona, se ha seleccionado y ubicado el lugar de muestreo, se ha determinado y caracterizado las especies de líquenes presentes, se ha medido la presencia y la cobertura en cada punto de muestreo, se ha calculado el IAP y luego se ha hecho un análisis de la información para su interpretación. Como en los casos anteriores, también se necesita un punto blanco o un lugar de residencial donde el tráfico y además que sea una zona donde no exista emisiones tóxicas para poder hacer comparación en función a valores de fondo. Identificación y determinación de las especies de líquenes presentes. Se siguieron los siguientes pasos. De principio se realizó observaciones y colectas en los árboles ornamentales de la ciudad de Oruro. Se estudió las características morfológicas, tipo morfológico, presencia de apotecios y otros. En realidad se empezó a ubicar el punto blanco donde nos estaba mostrando sin contaminación qué especies presentes estaban de líquenes en Oruro. Eso significa que en varios sectores o en los sectores no están grandes cantidades o especies de líquenes. Todo va a depender de la región, de la topografía y la meteorología. Posteriormente se seleccionó el sustrato, se efectuaron estudios de caracterización morfológica incluyendo tamaño aproximado, diámetro y rugosidad de los árboles. Se seleccionó a un sustrato neutro, siendo el más común en la ciudad el olmo, el nombre común, el nombre científico Ulmus carpinifolia, son los árboles que más encontramos y gracias a su pH neutro de su corteza hacen que se desarrolle la mayor especie de líquenes posibles. Se llegó a definir la unidad de muestreo para el estudio de la flora liquénica a un grupo de 10 árboles de la misma especie. Se definió la población total para el estudio considerando adultos sanos aproximadamente con el mismo diámetro del tronco principal, excluyendo árboles dañados, pintados y de corteza lisa.
Se seleccionó el lugar de muestreo y se caracterizó los líquenes. Lo primero que se hizo fue observaciones de las diferentes zonas de la ciudad de Oruro. Se estudió las características de la zona, principalmente presencia del tráfico, presencia de árboles ornamentales, principalmente el olmo, y presencia de líquenes. En el lugar de muestreo se utilizó el formulario que se adjunta en el documento original para realizar una caracterización detallada donde se determina la cobertura y la frecuencia. Para determinar la intensidad del tráfico vehicular se definió una escala que a partir de 1 a 200 vehículos por hora se cataloga como intensidad baja, media a partir de 201 a 600 y alta desde los 601 en adelante. Para el cálculo del índice de pureza, la unidad de muestreo para el estudio fue definida por un grupo de 10 árboles de la misma especie. La altura de muestreo sobre cada tronco del forófito está comprendida entre 1,5 y 2 metros, según la norma, con el fin de evitar la influencia del suelo, de las ramas o del pintado. A dicha altura se coloca la rejilla recomendada por la normativa, conformada por 10 cuadros de 2 por 5 cuadrados, cada cuadro de 10 por 10 centímetros al cuadrado. Sin embargo, el material de la rejilla es de alambre galvanizado que no altera la medición de los parámetros. Se procedió con el estudio de la frecuencia, número de cuadrados en los que se encuentra una especie en estudio, de cobertura, porcentaje de dichas especies en superficie cubierta y presencia de la especie en los 10 árboles estudiados. ¿Qué resultados se pudo obtener? De principio se identificó la cantidad de olmos en el distrito 5 y los resultados de este censo fueron los siguientes. En la zona 5 se encontró 108 olmos de un diámetro adecuado de 50 centímetros y 205 olmos de un diámetro menor a los 50 centímetros. El número de especies encontrados en la ciudad de Oruro y a los que deberíamos identificar en la zona: la Xanthoria mendozae, la Candelaria con color, la Aphysia undulata, la Aphysiela cloantha, la Phalaropunctecilia flaventior, especie 1, que no tiene nombre, sin embargo es encontrado en la ciudad de Oruro, la Josepholaelia boliviens, las caloplacas, la especie 2, que es costrosa también, que tampoco se ha encontrado un nombre específico, y la caloplaca especie 2. Como podemos ver en la zona de estudio, solo no se llegaron a encontrar la Josepholaelia boliviens, la caloplaca y la caloplaca 2. Las otras estaban presentes. En función a resultados de frecuencia y cobertura, tenemos un solo lugar, considerando una zona de alto tráfico, que tiene una cobertura verde del 40% y el 50% de sus árboles se encuentran con líquenes. El número de líquenes, por especies de líquenes en el lugar son 7. Número de líquenes por árbol llega a un promedio de 1,8 de especies por árbol, y las frecuencias y la cobertura son las siguientes. La frecuencia total alcanza a un 54%, de los costrosos 5% y los foliosos 54%. En el caso de la cobertura, un total de 18%, los costrosos llegan a menos de 1% y los foliosos a 18%. Con estos valores se calcula C y AP, considerando primero siempre los factores de tolerancia, que son características particulares de cada especie. Por lo tanto, calculando el índice de pureza, el lugar que denominamos España Toledo tiene un índice de pureza de 74, considerada como una clase 4 y definida como una zona moderada de contaminación.
En función a los objetivos, podemos llegar a concluir que una vez que se elaboró el mapa del Distrito 5 de la ciudad de Oruro, se ha corroborado que en la zona de Agua de Castilla existe la cantidad suficiente de olmos para el estudio. En esta zona se pudo encontrar una variedad de comunidades de líquenes como la Santoria mendozae, Candelaria concolor, Physiella cloantha, Physia undulata, Flavopunzellea flaventior, especie 1, Josephus boliviens, Caloplaca y especie 2, Costro. Las especies Candelaria color, Physiella cloantha, Physia undulata reflejan ser especies altamente tolerantes a la contaminación. Las mismas constituyen especies foliosas que se encuentran en lugares con un índice alto de contaminación. Se pudo observar que las especies foliosas presentan mayor tolerancia, seguidas por las especies costrosas, y finalmente los más sensibles son las fruticosas, que este último no entran en nuestro estudio debido a que gracias a las condiciones ambientales no se desarrollan las especies fruticosas. El índice de la calidad de aire puro calculado para el sector de Agua de Castilla presenta un valor de 74, que representa una zona de contaminación moderada. Aquí podemos ver algunas gráficas, principalmente de las especies de la Physia undulata. La de color amarillo es la Santoria, esta ploma es la Physia undulata. Tenemos la Candelaria con sus apotecios abiertos. Los apotecios son esas vesículas donde se acumulan las esporas. La reproducción de los líquenes es mediante la esporulación. Tenemos la Physiella cloantha, de color también plomizo, y la Flavopunzellea flaventior, que tiene un color verde. Aquí podemos ver las dos especies de Caloplaca, son líquenes costrosos que generalmente se nota que son sensibles a la contaminación. Donde más se pueden encontrar estas especies de líquenes son en lugares principalmente en el campo o zonas que están lejos de la contaminación vehicular.